Iniciamos la primera ronda de preguntas conforme lo establece el numeral 2 del resolutivo segundo del acuerdo aprobado. En esta fase, los grupos parlamentarios tendrán 5 minutos para plantear su pregunta. Al término de ellas, el compareciente responderá en una sola exposición a cada una de ellas. Asimismo, conforme a lo aprobado el pasado 20 de septiembre, el senador Emilio Álvarez y Casa Longoria tendrá una participación de 5 minutos previa a la de los grupos parlamentarios. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Emilio Álvarez y Casa. Buenas tardes. Señor secretario, bienvenido. Junto con su equipo, sean bienvenidos. Un diálogo vital para la República. Muchas gracias por su presencia. Hace 6 años, el 28 de mayo de 2012, en el diálogo por la paz de las víctimas de las violencias con la y los candidatos a la presidencia de la República, mismo que voy a honrar parafraseando en distintas ocasiones, se hizo un primerísimo diagnóstico de lo que podría representar el entonces candidato, luego presidente, Enrique Peña Nieto. Hoy, prácticamente ex titular en funciones del Ejecutivo Federal. La verdad de las cosas, secretario, es que ese diagnóstico se cumplió. Cito lo que se decía en ese momento. Se dijo que representaba el regreso al origen de la corrupción de las instituciones que, ya desbordadas desde entonces por todas partes, y cuyo rostro no era solo la violencia, el dolor, la impunidad y la guerra, sino la imposición de una presidencia imperial de uso patrimonialista de la nación y de la manipulación mediática frente a las legítimas protestas, de la miseria moral, la arrogancia y los intereses de los monopolios de comunicación. Termino la cita. Debo decir, secretario, que sí hubo expectativas al inicio. La aprobación de la Ley de Víctimas, el Plan Nacional de Desarrollo o incluso algunos programas sectoriales, como por ejemplo el de la prevención social de la violencia, que luego quedó sin recursos, o el de derechos humanos, son prueba de ello. Pero también quiero decirle, señor secretario, que su gobierno se traicionó a sí mismo. Su gobierno se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada. A partir de la crisis ética producto de esa naturaleza, de este sistema que hoy usted está representando aquí, señor secretario. Y la verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en 2 de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción. Ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este gobierno. En materia de derechos humanos se presentaron violaciones gravísimas. Citaré solo la tardía y luego artificiosa respuesta en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y múltiples casos más. Y por supuesto, se suma todo un raudal de violaciones graves de más de 37,000 personas desaparecidas, cientos de personas torturadas, también cientos de miles de personas desplazadas internamente que ni siquiera se reconoce, o por ejemplo, las más de 200,000 personas ejecutadas y su espejo en personas identificar que llenan servicios forenses, tráilers o campos, fosas en cualquier lugar de la patria. La verdad, señor secretario, este sexenio deja una estela de violaciones a los derechos humanos. Su insensibilidad ante la crisis humanitaria ha sido fábrica de víctimas y además se ha recrudecido en los pobres. En materia de corrupción, que fue la otra gran crisis de este gobierno, la verdad es que la protección al sistema de corrupción, en el que incluso se ha presumido o se presume el directo involucramiento del titular del Ejecutivo. Por ejemplo, en los casos del Grupo IGA, la Casa Blanca, Odebrecht, OHL, el Socavón, la estafa maestra y a saber cuántos más, según los informes que nos pueda presentar la Auditoría Superior de la Federación. Este sexenio, señor secretario, será recordado por los 43, por la Casa Blanca, pero sobre todo por dejar crecer las redes de macrocriminalidad
que han generado, sí, un sustento para un pacto de impunidad que mucho nos ha dañado. La verdad es que terminamos en un estado de emergencia con un vacío donde el vacío del Estado es enorme. Y la verdad, difiere un poco de lo que usted ha dicho, señor secretario. Su administración no escuchó el corazón dolido de la gente como lo demandaron las víctimas de la violencia, de la impunidad y de la corrupción, de la marginalidad y la pobreza en aquel 2012 y de manera subsecuente. Quiero formularle 5 preguntas, señor secretario. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno que usted representa entienda que vivimos una emergencia nacional en materia de violaciones a los derechos humanos? 2. ¿Qué hará para que el mecanismo de defensa de personas defensoras y periodistas radicado en su secretaría tenga los recursos suficientes para terminar el año y no dejar en la desprotección a más de las 700 personas defensoras que protege? 3. ¿Por qué al llegar a la Secretaría de Gobernación, en lugar de fortalecer el nuevo sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, lo degradó, restándole importancia, entre otras cosas, a la capacidad de interlocución con todas las instancias del Estado? Esa decisión, señor secretario, representa la más acabada expresión del interés inferior del niño y de la niña, contrario a lo que dice la Convención. 4. ¿Qué esperan para detener a César Duarte? ¿Su palabra empeñada vale algo? 5. ¿Por qué en lugar de amenazar a los migrantes que vienen de Honduras, no utiliza usted las facultades establecidas en la Ley de Migración, donde se cita al menos 19 veces el concepto humanitario, o, por ejemplo, invocar la fracción tercera, artículo 37, inciso E, para otorgar visas humanitarias a quien viene viajando en una condición donde hoy hay más muertos por día en Centroamérica que cuando las guerras civiles? Termino, senador presidente. Es fundamental reconocer que hay una emergencia nacional y ustedes entregan un país en emergencia nacional. Y es vital también que el nuevo gobierno tenga absoluta claridad de ese contexto para el diseño de política pública, acciones gubernamentales, porque si no, el desencanto será mayor por la expectativa. Pero tenemos que partir de asumir que hay una emergencia nacional. Y por eso no hay que cometer el mismo error, señor secretario. La verdad es que en estos casos queda absolutamente necesario marcar ni perdón, ni olvido, sino exigir justicia. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Eunice Renata Romo Molina, del Partido Encuentro Social. Adelante. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Con su venia, presidente. Señor secretario Navarrete, como representante de la coalición Juntos Haremos Historia, le doy a usted y a su equipo de trabajo la más cordial de las bienvenidas al Senado de la República y a esta comparecencia. Debo comentar que me fue complicado elegir uno de los temas sobre política interior, pero bueno, voy a iniciar con los temas que me parecieron importantes. Para mi grupo parlamentario es difícil imaginar un México mejor cuando la conducta imperante de este gobierno fue la de aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales, especialmente cuando aún siendo de conocimiento popular los implicados en escándalos de corrupción no enfrentaron las consecuencias políticas y legales de sus actos. Es verdad que a lo largo de este sexenio se trabajó con la sociedad civil y el Congreso para construir un sistema nacional anticorrupción y llevar a cabo reformas legales que permitan su correcto funcionamiento, pero de nada sirvió, pues el propio sistema enfrentó la resistencia de parte de los legisladores del partido en el poder, particularmente en los espacios de participación ciudadana. Tanto así que a la fecha los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción siguen trabajando en oficinas prestadas y sin una remuneración definida. Además, se ha entorpecido el avance de la investigación sobre uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en la historia de América Latina, el caso Odebrecht.
Esto se suma a los ya públicos e indignantes casos de abuso por parte de los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo y recientemente Nayarit. ¿Cómo construir un país más equitativo, justo y próspero cuando las responsabilidades de conducir la política pública del país utilizan sus propias responsabilidades para enriquecerse de manera personal o realizar aportes al margen de la ley para campañas políticas en todo el país? Y la más clara muestra de ello es la investigación periodística conocida como la estafa maestra, que muestra cómo desde diferentes secretarías se aplicaron mecanismos de licitación con universidades públicas y empresas fantasmas para desviar recursos que deberían llegar a programas en pro del bienestar de los mexicanos. En este sentido, señor secretario, le pregunto, ¿qué se hizo desde la Secretaría encargada de la Política Interior para enfrentar el grave problema de corrupción que afecta a la gobernabilidad y legitimidad del gobierno que usted representa? ¿Qué hizo usted desde el ámbito de su competencia para denunciar y castigar las faltas y abusos cometidos a lo largo de este sexenio? ¿Cómo justifica, señor secretario, que el legado de este gobierno sea uno de corrupción e impunidad? Lamentablemente, su responsabilidad por omisión ha ocasionado muchas heridas al país. La Secretaría de Gobernación tampoco pudo cumplir con el objetivo de salvaguardar a la población y a sus bienes ante un desastre de origen natural. Tan solo en la Ciudad de México persisten 11,495 damnificados. Quisiera preguntarle qué efecto tuvieron las estrategias de gobierno federal para la reconstrucción y reparación de las viviendas de las familias afectadas. ¿Cómo funcionó la propuesta del presidente de armar tandas? ¿Qué seguimiento se le dio al Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018? Las preguntas van en el sentido de saber realmente la efectividad para salvaguardar la vida de la población, sus bienes y su entorno. Me refiero a acciones efectivas como el número o porcentaje de programas de protección civil estatales y municipales, que incluyeron medidas de seguridad para asentamientos humanos ya establecidos en zonas de alto riesgo. México es reconocido a nivel mundial por su legislación y experiencia en materia de protección civil, pero ese reconocimiento a la experiencia es debido a la memoria y a la solidaridad de su pueblo. Como le comentaba, tengo varios temas por cuestionar, por preguntar, por saber, y no solo yo, el pueblo de México, pero hasta aquí sería la primera parte de mi intervención. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Juan Manuel Cepeda Hernández, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras senadoras, secretario y al personal que lo acompaña, público asistente, medios de comunicación. Cada 6 años acudimos a un ritual de esperanza, de ilusión, de mucha expectativa de que cada gobierno entrante nos pueda traer a nuestro país seguridad, paz, armonía, combate frontal a la corrupción y a la impunidad, pero sobre todo que tengamos justicia. Y cada 6 años acudimos a un ritual de desencanto, de decepción, porque los resultados no son los que cada gobierno en turno al inicio de su gestión le prometió a los mexicanos. Así nos pasó hace 6 años con este gobierno saliente, con unas altas expectativas de que en México cambiara esa cruda realidad que asola a lo largo y ancho a nuestro país. Pero también ocurrió hace 12 años, hace 18,
hace 24. Y estamos a unos días de que nuevamente este ritual de esperanza empiece su ciclo. Culpar a unos y culpar a otros es eludir responsabilidades. ¿Cómo llegamos a este momento donde México no tiene paz, no tiene seguridad y que no es difícil encontrar temas para posicionar hoy aquí en esta glosa del informe? El gran déficit es el tema de la seguridad. Voy, señor secretario, a leer una declaración de usted. El martes 9 de octubre de este año, en la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, usted declaró que hay 37.485 personas desaparecidas y que seguramente es mucho más grande este número. Abundó que se cuenta con 26,000 registros completos con identidad digital para su búsqueda y localización y solo 17,661 cuentan con ficha, con huella y con foto. Dijo usted que solo 5,316 cadáveres han sido entregados gracias a este cotejo de registros biométricos. Esa es la realidad de México. Seguramente, señor secretario, estas más de 37,000 personas desaparecidas no son durante este sexenio, hay que reconocerlo. Pero sí, el gobierno en turno es responsable de encontrar la solución a este problema. Para eso fueron electos. Un dato de este sexto informe indica que solamente en el año 2018 hubo 24,206 homicidios registrados en todo el país. Eso es una cifra escalofriante. Recientemente en los medios de comunicación nos enteramos de algo gravísimo y que nos enteramos por los medios, pero esa es la realidad. Entre enero y agosto de este año, en todo el país ha habido 554 feminicidios con el alto grado de violencia que se personaliza en un feminicidio, un crimen de odio contra las mujeres. Aprovecho para exhortarlo, señor secretario de Gobernación, porque muchos estados están solicitando la alerta de violencia de género en sus entidades. Eso seguramente me dirán que no resuelve el problema de los feminicidios, no, pero lo visibiliza para que podamos como gobierno y sociedad emprender acciones para que eso termine. Este dato, según el INEGI, es brutal. De acuerdo a cifras del INEGI, entre el 2007 y 2016 fueron localizados los cadáveres o restos de 22,482 mujeres que fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas, apuñaladas o baleadas. Tenemos que hacer algo, necesariamente. Aquí entre nosotros está la senadora Olga Sánchez Cordero y está el senador Alfonso Durazo. A partir del 1 de diciembre, cada muerto que ocurra en México será responsabilidad de ustedes, pero también estas cifras serán responsabilidad de ustedes porque se van a tener que investigar y resolver estos casos. Señor secretario, no le voy a formular ninguna pregunta.
porque el formato de estas comparecencias permiten cosas tan aberrantes como cuando la senadora María Antonia Cárdenas le preguntó al secretario de Hacienda, que estaba bajo juramento, que si el salario mínimo le alcanzaba para comer, y rehusó contestar algo que es totalmente público. O lo que ocurrió con el secretario de Economía ante la pregunta del senador Víctor Fuentes, que declaró desafortunadamente que los pobres no comen gasolina, sino pollo, tortilla, etcétera. Y seguramente muchos senadores y senadoras preguntaron aquí en esta tribuna y el secretario en turno vino a eludir con cifras, con estadísticas, respuestas que son obvias y que son evidentes. Quiero esta última parte yo solicitar a toda la Asamblea, señor presidente de la mesa directiva, que hagamos un minuto de silencio. Un minuto de silencio que no se interprete como un minuto de silencio de desencanto, de un minuto de silencio donde abdiquemos nuestro derecho a exigir justicia. Que sea un minuto de silencio para que se escuche el clamor de estos familiares de las víctimas por homicidios, por desapariciones, por feminicidios. Que sea ese minuto de silencio la reflexión para que en los próximos 6 años que entra este proyecto, que inicia con ese ciclo de esperanza, entre todos los mexicanos podamos traerle a México la tan añorada paz y justicia que estamos buscando. Señor presidente, si puede solicitar un minuto de silencio. Se ruega a todos ponerse de pie para guardar un minuto de silencio. Gracias. Pueden tomar asiento. Gracias, senador. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 5 minutos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Con el permiso del presidente de la mesa directiva, agradecemos al doctor Navarrete Prida que esté aquí con nosotros, secretario de Gobernación. Quienes hicimos campaña durante el proceso electoral pasado, recorriendo casa por casa, cada uno de los municipios que integran nuestros estados, sabemos perfectamente lo que la gente requiere, lo que más le preocupa y lo que esperan, por supuesto, de nosotros, sus representantes populares. Está claro que una de las demandas más sentidas de la población es tener mayor seguridad,
garantizar el respeto a la persona, a nosotros, a nuestras personas, a nuestra gente, a nuestros bienes, y que en caso de cualquier ilícito, el derecho sirva como la herramienta, así como la justicia, para resarcir los daños y materializar una efectiva procuración e impartición de justicia. Afortunadamente, en mi estado, en Yucatán y en su capital, Mérida, así como en la mayoría de sus municipios, somos identificados como de los sitios más seguros del país por diversos estudios, como el Índice de Paz de México 2018, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, o la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del 2018 del INEGI. Y quiero decirles que esto se debe a la gran voluntad de todos, y lo puedo decir en mayúsculas, de todos los órdenes de gobierno y de sus titulares. ¿Por qué? Porque la voluntad se demuestra con las acciones, y Yucatán es el resultado de esa voluntad de todos los órdenes de gobierno. Aquí aprovecho para agradecerle al secretario el acompañamiento que nos dieron en Yucatán para perfeccionar nuestra normativa para poder identificar y mejorar los protocolos, tanto para el delito de feminicidio, que fueron parte de un tema de una alerta de género, que la verdad llegó a muy buen fin, también con el acompañamiento de muchas organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, como senadora y también como ciudadana mexicana, no puedo ser indiferente a lo que nos sucede en otros estados, al flagelo de la inseguridad que influye en la tranquilidad de las personas y, por supuesto, de la capacidad que tenemos para desarrollarnos en toda plenitud. Desde el inicio de este sexenio, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la finalidad de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública e integrarla a la Secretaría de Gobernación, con el objetivo de dar cohesión a las acciones que en esta materia e incorporarla con un componente de política interior. Aquí les reitero lo que dije también en pasadas intervenciones. Con la Secretaría o sin la Secretaría, estando coordinados o bajo un mando único, la voluntad es lo único que nos llevará al éxito. De igual forma, insisto, es voluntad con responsabilidad. Reconocemos desde el Partido Verde la labor valiente y leal de hombres y mujeres que sirven a nuestro país desde la Policía Federal, desde el Ejército, desde la Marina, los cuerpos de seguridad pública en los estados y también en los municipios. En este mismo sentido, considero que una política integral debe considerar la perspectiva preventiva, que se enfoque no solo en hacer frente a la violencia y la delincuencia, sino también a prevenir y a erradicar las causas que lo provocan y los factores que pudieran favorecerla y den pie a la delincuencia. Que priorice la reconstrucción del tejido social y la generación de oportunidades laborales y de desarrollo para los jóvenes. Que haga de la construcción y recuperación de espacios públicos sanos el elemento fundamental para generar mejores condiciones de vida para las familias y las comunidades. Es así que celebro que en el inicio de esta administración la prevención se convirtiera por primera vez en un componente clave de la estrategia de seguridad. Y lo digo con toda convicción porque fui la primera directora del Centro de Prevención al Delito de mi estado, de Yucatán. Por ello, señor secretario, me extraña y preocupa que en los últimos 2 años esta política de prevención fuera de cierta forma relegada, y no lo digo a propósito, pero parece relegada por este gobierno que la impulsó. En los 2 últimos años su presupuesto prácticamente desapareció. Y es ahí donde nos gustaría saber a mí y a mi bancada qué pasó con esa política de prevención. Si bien es cierto que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad importante en esto, porque ahí es donde se destinan los recursos, me atrevo a preguntar si es un fracaso de la dependencia y si lo es así, ¿por qué falló? ¿En dónde quedaron esos millones de pesos que señaló en su intervención fueron destinados? ¿Y qué seguimiento se le dio a esos recursos en los estados? Por último, me gustaría saber su opinión sobre si este programa debiera o no continuar. Y yo ruego porque su convicción sea que sí, y también del gobierno que entra.
Desde el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista le agradezco sus respuestas y le reitero nuestro reconocimiento institucional por su apertura y también al diálogo. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum, del Partido del Trabajo. Con su venia, señor presidente, compañeras senadoras y compañeros senadores. Primero que nada, agradecerles su solidaridad y su apoyo a todos y cada uno de ustedes por los hechos que acontecieron en mi familia la semana pasada. Muchas gracias. Doctor Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sea usted bienvenido al Senado de la República. No quiero generar un debate conceptual afirmando que los mexicanos vivimos en un estado fallido por la ineficiencia que se ha tenido en el combate contra la delincuencia organizada y en los intentos para pacificar el país. Tampoco porque nuestras instituciones de seguridad pública y procuración de justicia han sido gravemente infiltradas y corrompidas por las bandas delictivas a las que ha sido imposible desarticular, ni siquiera por la existencia de cuerpos paramilitares y grupos de autodefensas en varias entidades de la Federación como Morelos, Michoacán, Guerrero y Tabasco, por mencionar algunos ejemplos, ni porque cada vez son más frecuentes los casos de linchamiento y otras formas en los que los ciudadanos buscan hacer justicia por su propia mano, o por otros indicadores económicos y sociales que revelan la desigualdad persistente en nuestra sociedad y una preocupante falta de oportunidades de desarrollo cultural, académico y material para millones de mexicanos. No voy a cuestionar si vivimos en un estado fallido o frágil, pero de lo que sí podemos estar seguros es que el gobierno encargado de conducir el Estado mexicano le ha fallado a los mexicanos, principalmente en materia de seguridad pública y la protección a los derechos humanos. Porque durante el tiempo en que se desarrolle esta comparecencia en México, aproximadamente 17 personas sufrirán una muerte violenta. Una va a ser secuestrada, 9 van a desaparecer, se cometerán 10 robos en unidades de transporte público y 53 en distintos negocios. 9 transeúntes serán asaltados, se detectarán 6 nuevas tomas clandestinas de hidrocarburos y cientos de mexicanos serán víctimas de uno de los 1,037 delitos de todo tipo que se cometerán en nuestro país durante estas horas. Aunque en realidad la cifra es mucho mayor, ya que el 93% de los delitos no se denuncian por la desconfianza que los ciudadanos sienten hacia las autoridades. Al respecto, el INEGI estima que el año pasado 25 millones de 18 años de mexicanos de 18 años o más fueron víctimas de algún delito, denunciándose solo el 7% de ellos. Por eso no es ningún secreto que el Estado mexicano atraviesa una crisis de seguridad pública y derechos humanos que sería irresponsable negar, pues la política de la negación de la realidad bajo la cual se han conducido las últimas administraciones solo ha contribuido a intensificar este problema y a reducir las posibilidades de solucionarlo. Al respecto, desde aquí se reconoce que el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha aceptado personalmente que las estrategias que se implementaron durante su administración para resolver esta crisis no han dado los logros y los resultados que se trazaron, literal. Es un pequeño eufemismo
para aceptar un gigantesco fracaso, pero es un buen principio para que todas las fuerzas políticas lleguemos por común acuerdo a la conclusión de que la fuerza bruta, la arbitrariedad y el derramamiento de sangre no constituyen el camino que nos llevará a lograr la paz social que con tanto dolor esperamos todos los mexicanos. En virtud de lo anterior, le pido a usted, señor secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, solo dos cosas en esta primera ronda: que exponga ante esta Cámara cuáles son los motivos precisos por los que las acciones realizadas durante este sexenio para disminuir los índices de violencia y de incidencia delictiva no fueron efectivas en vista de los más de 60,000 millones de pesos anuales que le fueron asignados a la Secretaría que dirige y a la gran estructura operativa con la que cuenta. Segundo, que nos indique cuáles son los ajustes que considera que debieron de hacerse a estas acciones y por qué no se hicieron en su momento. Es cuanto. Muchas gracias, senadora Alejandra León Gastelum. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Así. Gracias. Un poquito más arriba. Con permiso de la presidencia, buenas tardes a todos y todas. Es innegable que hoy nuestro país vive una grave violencia y violaciones a los derechos humanos. Tan solo unas cifras de sangre: 110,000 homicidios, 15,000 feminicidios, 35,000 desaparecidos y desaparecidas. Duelen porque no son cifras, tienen nombre, tienen familia. Tenemos un sistema de justicia ineficaz que sigue perpetuando la impunidad y un sistema de atención a víctimas insuficiente que le sigue negando la verdad a millones de mexicanos y mexicanas. Ante esta crisis, el gobierno federal decidió darle continuidad a una estrategia fallida de seguridad. Las muestras son la imposición de la Ley de Seguridad Interior y la cancelación de la necesaria reforma para el fortalecimiento de las policías. A esto se suma el debilitamiento de las instituciones, principalmente las de seguridad y procuración de justicia, y el intento de imponer a un fiscal carnal, interviniendo para ese propósito en la vida e independencia del poder legislativo. Por esto, nos hacemos dos preguntas. La primera: ¿a qué obedece que el gobierno federal le diera continuidad a una estrategia que no nos ha permitido alcanzar la paz mínima? ¿Por qué el gobierno federal decidió renunciar a su responsabilidad de Estado de fortalecer y mejorar las policías y las instituciones civiles de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, cuando esta es la tarea más importante que tenía en sus manos? Segundo tema: la migración. En esta materia, organizaciones como Amnistía Internacional nos colocan en el mismo nivel que Estados Unidos. Hace unos meses esta organización señaló que México y los Estados Unidos continúan discutiendo formas de aumentar las detenciones y deportaciones de familias y personas que huyen de países golpeados por la violencia, como El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Honduras. También Amnistía Internacional ha evidenciado que el gobierno mexicano no está cumpliendo con sus obligaciones establecidas en los tratados de derecho internacional que estipulan el pleno respeto de los derechos de las personas migrantes. El sexto informe de gobierno señala que se han llevado a cabo diferentes acciones de ayuda humanitaria. Sin embargo, lo que también nos revela es la visión del Estado mexicano que tiene sobre los migrantes, ya que las acciones que presume se encuentran bajo el título de fortalecer la inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad nacional. Es decir, que nos hemos adoptado de la misma filosofía de Donald Trump, que utiliza contra los mexicanos para discriminar y abusar de los migrantes en nuestro propio territorio nacional, al considerarlos y considerarlas como amenazas. Un claro ejemplo de esta política migratoria
es, como lo documentó la BBC, que las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a más de 138,000 menores migrantes durante la administración de Enrique Peña Nieto. 73,000 acompañados y 65,000 sin ninguna compañía, quienes fueron trasladados a alguna de las 6 estaciones concentradoras, donde en algunos casos fueron separados de sus padres y donde su estancia pudo alargarse durante meses, generando condiciones y consecuencias similares a la de los infantes migrantes en Estados Unidos. No podemos dar lo que no tenemos. La Secretaría de Gobernación es, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la instancia responsable de la política migratoria. Y por lo tanto la segunda pregunta es: ¿con qué argumento podemos exigirle a Estados Unidos el respeto a los derechos de nuestros connacionales en ese país si aquí actuamos con las mismas prácticas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos de los migrantes? Y por último, una pregunta adicional que, como saben, me gusta hacerle a cada funcionario público y me la hago como senadora. ¿Cómo evalúa Alfonso Navarrete su ética frente a los retos de su gestión? ¿Es cuánto? Muchas gracias, senadora Indira Kempis. Tiene el uso de la palabra el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su venia, señor presidente. Señor secretario, sea muy bienvenido a este recinto parlamentario y a este ejercicio de diálogo republicano. Compañeras y compañeros senadores, este año concluye un gobierno que se ha caracterizado por saber impulsar cambios y transformaciones de fondo, pero siempre manteniendo la gobernabilidad democrática. Y me explico bien. Este sexenio ha sido el primero desde la transición democrática en el que las fuerzas políticas se sentaron a la mesa y lograron ponerse de acuerdo en temas que iban más allá de lo electoral y que tenían que ver con lo que a la gente le interesa. Desde la calidad de la educación de sus hijos, el acceso a créditos más baratos o el dejar de pagar larga distancia, roaming automático, hasta una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos o una mejor justicia. Sin dejar de mencionar la reforma política, gracias a la cual prácticamente hay paridad de género en la integración de esta soberanía y, por supuesto, de este Senado de la República. Todo lo anterior fue posible gracias a que desde un principio el gobierno entendió que no se trataba del logro de un partido, sino de un logro para el país y buscar los acuerdos y los consensos que los mexicanos requerían. Fue así, anteponiendo el interés general al interés de grupo, como más allá de la competencia por el poder, se pudo convocar al acuerdo entre quienes pensamos distinto. Fue así, con buena política, como el gobierno dividido dejó de ser sinónimo de parálisis legislativa y comenzó a significar construcción desde la pluralidad. Lo anterior fue posible porque en este gobierno se escucharon todas las voces y nadie fue excluido. Y se hizo así porque partimos del principio de que las decisiones adquieren mayor legitimidad cuando todos participan. También se trabajó de la mano no solo con otras fuerzas políticas, sino con la sociedad, desde campesinos, estudiantes, empresarios, académicos, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil. Por eso afirmamos que en los últimos casi 6 años se ha actuado con altura de miras, manteniendo este gobierno un diálogo permanente con los municipios, con los gobiernos del Estado, con las legislaturas locales, con el Congreso de la Unión y con el Poder Judicial. Y fue así como se articularon las políticas de Estado que México requiere, entendiendo que puede haber críticas en este país de libertades,
pero nadie puede negar los avances en México. Por ejemplo, la transformación del sistema de justicia penal para avanzar decididamente en cerrarle el paso a la impunidad y pasar de juicios largos, opacos y costosos a juicios ágiles, transparentes y confiables. Y esto debemos reconocerlo. O a la articulación en materia de protección civil, una tarea sin duda prioritaria para un país como el nuestro, que por su posición geográfica tiene que hacer frente a fenómenos naturales de gran intensidad y que Guerrero, Sinaloa, Chiapas, entre otros estados, son un ejemplo de lo que aquí expongo. Lo mismo se puede decir respecto a los derechos humanos y en particular a violaciones graves, como la desaparición forzada. Hoy se cuentan con leyes e instancias en la materia que se construyeron de la mano de colectivos de víctimas, tomando en cuenta la experiencia de los estados y con el apoyo de expertos internacionales. Y así podría seguir con una larga lista que va desde los grandes esfuerzos que se han hecho en materia de migración y población hasta lo relacionado con la seguridad. Este último es un tema de gran preocupación para las y los mexicanos y ante el cual nuestro país presenta desafíos. Desafíos que deben afrontarse desde el trabajo conjunto, la coordinación y la corresponsabilidad, porque se trata de un asunto que es de Estado, no de gobierno. Y es por eso que esta administración federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Seguridad, siempre brindó un apoyo absoluto a las entidades federativas por igual. A pesar de lo anterior, reconocemos que aún hay un camino por recorrer. Es por ello, señor secretario, que quiero preguntarles, ¿dónde ve los principales retos en materia de seguridad y cuáles son las áreas prioritarias que debemos seguir atendiendo desde el Poder Legislativo para seguir consolidando el Estado de Derecho en todos los rincones del país? Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Felicidades por su trabajo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Añorbe Baños. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Nadia Navarro Acevedo, del Partido Acción Nacional. Muy amable, muchas gracias, asistente. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros senadores. Bienvenido, secretario Alfonso Navarrete Prida. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional expongo: el Estado requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad, un ejercicio de la autoridad que tenga como fin la realización del bien común, que implica la justicia y la seguridad y simultáneamente la defensa, el respeto, la protección de la persona y la promoción del bien colectivo. En el Plan Nacional de Desarrollo, documento rector de esta administración, se estableció el objetivo de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, en 2017, al presentar su informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció que en nuestro país aún tenemos muchas áreas de oportunidad. De acuerdo con dicha comisión, la falta de cumplimiento y respeto a los derechos humanos abarcó diferentes instituciones. Entre 2012 y 2017, el organismo formuló un total de 284 recomendaciones. Registró 274 expedientes de queja calificados como tortura. Contabilizó 5.086 por detención arbitraria, 195 por privación de la vida, 11 por ejecución sumaria o extrajudicial, así como 89 por desaparición forzada. Señor secretario, siendo los derechos humanos materia de la secretaría que usted representa, es pertinente preguntar: ¿a qué atribuye usted los resultados mencionados en este informe? ¿Cuáles son las acciones y asignaturas pendientes que debe desarrollar en esta materia la administración que usted representa? Sin duda alguna, una pregunta obligada que tiene que ver con un tema que sigue lastimando a millones de familias mexicanas en nuestro país. Tenemos que tocarlo.
No hace mucho fue noticia nacional lo acontecido en el estado de Jalisco, cuando para sorpresa de todos se anunció que fueron localizados en contenedores de tráilers cuerpos de personas que no habían sido identificados por el Servicio Médico Forense y por consecuencia no habían sido reclamados por nadie. Los hechos son ampliamente conocidos y no quisiera repetir esta historia, pero hoy les pido que no pensemos en números, pensemos en personas, pensemos en familias, en madres y padres que hoy están buscando de manera incansable respuestas para su dolor. Ante este lamentable escenario que no mira ni clase social ni condición económica, le pregunto, secretario, ¿qué acciones está realizando hoy la Secretaría a su encargo para la localización y la identificación de las personas desaparecidas y especialmente para encontrar con vida a quienes sus familias han denunciado como desaparecidos? De igual forma, la libertad de expresión es un derecho fundamental para la vida democrática de un país. La labor periodística tiene inmersa una función social que permite a los ciudadanos accesar a la información y que lleva de manera intrínseca el ejercicio de un derecho. Por ello, resulta indispensable garantizar la seguridad y la integridad de quienes ejercen esta profesión. Desgraciadamente, el escenario en nuestro país para este sector resulta desalentador. La organización Artículo 19 destaca la violencia contra la libertad de expresión en nuestro país. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras, en su clasificación mundial de la libertad de prensa, México aparece como uno de los países que representan mayor riesgo para ejercer esta profesión. Señor secretario, ¿qué acciones se han llevado a cabo por el gobierno para atender esta grave problemática? ¿Cuáles son las acciones pendientes para desarrollar en esta materia? Por último, en materia de migración, las políticas y acciones de la administración del presidente Trump han estado provocando consecuencias graves para millones de familias migrantes y comunidades. Los impactos incluyen largos periodos de detención previa a la deportación, audiencia ante jueces de migración sin contar con un abogado y deportaciones expeditas sin derecho de audiencia. A nivel familiar, esto ha generado la separación de los migrantes indocumentados y sus cónyuges o hijos nacidos en Estados Unidos. La era Trump ha provocado un clima de ansiedad y temor en las comunidades de migrantes ante la posibilidad de ser aprehendidos o deportados. Señor secretario, termino. ¿Qué acciones están llevando a cabo el Gobierno de México para proteger los derechos humanos de quienes son forzados a regresar a nuestro país? ¿Qué se está haciendo para lograr una reinserción exitosa de los mismos? Respecto al flujo de migrantes procedentes de Centroamérica, ¿qué medidas está tomando la autoridad para respetar sus derechos humanos? Por su respuesta y atención, muchas gracias, compañeros. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna para cerrar esta primera ronda de preguntas el senador Cristóbal Arias Solís, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, señor presidente de la mesa directiva. Con su permiso, señor secretario de Gobernación, bienvenido a esta comparecencia, senadoras, senadores. Quiero empezar mi intervención recordando la pregunta que el periodista Santiago Zavala, o Zabalita, como se le conocía, protagonista principal de la obra Conversación en la Catedral del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, cuando pregunta: ¿en qué momento se jodió el Perú? Así yo también retomo y pregunto, y cabe, señor secretario, ¿en qué momento se jodió México?
¿En qué momento se jodió México en la política de seguridad que afecta y agrava a la gran mayoría de los mexicanos? Siendo la esencia fundamental de cualquier Estado el garantizar en los hechos la integridad física y patrimonial de los gobernados por parte del gobierno, así como de su patrimonio, garantizar la paz y la tranquilidad pública. Sin embargo, lamentablemente, en nuestro país, durante varias décadas y en este sexenio, no ha ocurrido así. Los propios datos estadísticos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer cotidianamente, como usted y nosotros lo sabemos, apuntan a que no tan solo fue posible en esta administración que termina contener y mucho menos disminuir la inseguridad y la violencia criminal, sino que se agudizó. Quizá podría argumentarse en defensa de esta política en materia de seguridad y de procuración de justicia que se hizo lo posible, porque es herencia de otros gobiernos, pero eso no lo justifica. Sigue siendo noticia diaria que ofende, que causa llanto, dolor y sufrimiento, la alta tasa de homicidios, de feminicidios, de desaparición forzada de personas, de secuestros, de extorsiones, de violación a los derechos humanos, de impunidad y de corrupción en los cuerpos policiales, lo que pone en evidencia la falta o el fracaso del modelo y de la estrategia en materia de seguridad y de procuración de justicia en nuestro país. Cabría también preguntar que como parte de esa herencia que se deja a nuestro país y al próximo gobierno, ¿cómo quedará? ¿Cómo queda, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, Tlatlaya, Apaxingán, las masacres en Apaxingán, en Tanoato? Queda en la impunidad, como en mi caso, que soy representante del Estado de Michoacán, que forma parte del Pacto Federal, parte integrante de la Federación, el excesivo y a mi juicio irregular nombramiento que hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal a un paisano suyo, del presidente Alfredo Castillo, como comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del Estado, que ni nos dejó en absoluto seguridad y mucho menos, habría que entender en qué consiste, mucho menos el desarrollo integral del Estado. Creo que lo que estamos recibiendo de herencia los mexicanos, señor secretario, lamentablemente, es el fracaso de una política en materia de seguridad, y no únicamente de seguridad pública, sino también de seguridad interior, que ha rayado peligrosamente en la seguridad nacional, que ha puesto en riesgo por las amenazas y hechos reales de la delincuencia organizada, ha desafiado a las instituciones y a los elementos constitutivos del Estado mexicano, llevándolo a aquello que los estudiosos de las ciencias políticas llaman Estado fallido, o por lo menos gobiernos fallidos. Por su atención, muchas gracias.
Muchas gracias, senador. Señor secretario de Gobernación, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del resolutivo segundo del acuerdo aprobado por esta Asamblea, le solicito haga uso de la tribuna para responder a los planteamientos que se le han expuesto. De nuevo, muchas gracias a todas las senadoras y los senadores por permitirme acudir a este diálogo republicano que está enmarcado en nuestra Constitución General de la República. Quisiera brevemente dar respuestas a algunos cuestionamientos serios, documentados, que he recibido y con esa misma seriedad poder dar y aportar la información con la que cuenta el Gobierno de la República. Algunas cuestiones son de diálogo republicano sobre el tema del reconocimiento de una crisis nacional. Desde el Gobierno de la República no se puede reconocer, afirmar o siquiera suponer que existe una crisis nacional. Tenemos un país con problemas, con muchísimos problemas, con retos formidables hacia adelante y con un enorme esfuerzo de millones de mexicanos que pensar o suponer que están en crisis es menospreciar su esfuerzo, de organizaciones civiles, de instituciones, de cientos de corporaciones, de sistema de salud, de sistema educativo, de sistema de protección civil, que le han costado transversalmente al país muchos lustros de esfuerzo y que desde luego hay retos formidables que hay que analizar críticamente, hay que reconocer qué es lo que no está funcionando o qué pudo haber sucedido o qué pudo haberse cambiado y debe de cambiarse y hacia dónde tenemos que poner el énfasis. Uno de ellos, desde luego, tiene que ver con la impunidad. Y mientras no se resuelva ese tema con claridad, con independencia, con certeza hacia la gente, no puede haber seguridad y mucho menos pensar que se resuelven temas como corrupción, parte de la naturaleza humana, que si no hay sanción es una provocación a la repetición de acciones. Yo no entraría a la calificación de casos concretos. Si algo aprendí en mi paso por instancias de procuración de justicia es que un procurador o un ex procurador no especula. Si afirma es porque prueba y si no, solicita y exige con claridad que se actúen los órganos de procuración de justicia que para eso existen. En relación al tema de protección a periodistas, que sí es un tema que preocupa porque amenaza una de nuestras libertades fundamentales, que es la seguridad de las personas, y la otra, la capacidad para ser libre y expresar lo que uno cree. Desde el inicio de operaciones del mecanismo de protección de periodistas en octubre del 2012 al 31 de agosto del 2018, 900 personas se han incorporado al mecanismo de protección federal, 542 defensoras de derechos humanos y 448 periodistas. De ahí se han otorgado 365 medidas de protección en materia de infraestructura para la protección y 2.995 acciones de coordinación. Este año 2018 es el año en que se ha dotado del mayor monto de recursos para el mecanismo de protección de periodistas, que es 200 millones de pesos, y fue insuficiente. Y se tendrá que reponer ese fideicomiso que existe, ese fondo,
en esta semana, una vez que se ha reabierto el sistema en Hacienda y no está en riesgo la continuidad de los recursos para apoyo a este importante programa que representa mucho para todos. En relación a César Duarte y algunos otros casos donde autoridades estatales han estado involucradas en asuntos que tienen que ver con procuración de justicia y persecución de delitos. De las 15 órdenes de aprehensión que se han solicitado para la extradición de César Duarte, 10 órdenes del fuero común fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua. Se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición. Los delitos por los que se ha acusado al exgobernador César Duarte son delitos que por la propia ley son delitos no graves. Es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal, lo podría enfrentar en libertad. ¿Qué significa? Que la tramitación que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado norteamericano pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es. Y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento. No es una detención inmediata con fin de extradición, porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia, en el estado de origen, es un delito no grave. ¿Qué le corresponde al Departamento de Estado norteamericano? Procesarlo. Ahí está, y creo que debemos de hacer un esfuerzo para transparentar más esta información y que pueda, sobre todo, a la sociedad de Chihuahua dejar constancia clara de qué está ocurriendo en este caso en particular. Los mecanismos y el sistema de protección de niñas y niños y adolescentes no está degradado. Es un órgano desconcentrado que tiene capacidad de actuación autónoma. La propia naturaleza de los órganos desconcentrados en materia administrativa están hechos para que funcionen con el apoyo que requiera de la autoridad central, pero para que no se subordinen y esperen que en todo momento sea la autoridad superior la que determine qué tiene que hacer. Ese mecanismo funciona, se está trabajando en él. Y ahí se publica periódicamente lo que se está haciendo junto con otras medidas transversales. ¿Qué sucede con el tema de los migrantes? Y es un tema que se ha repetido constantemente en las respetuosas y amables preguntas que han formulado. Existe nuestra legislación que tiene que ver con una ley general de población. Esta Ley General de Población establece requisitos para el otorgamiento de visas humanitarias, que no necesitan visa, así lo señala la ley, aquellos extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: que sean solicitantes de condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor. No existe connacional hondureño que se encuentre en esta condición. La expresión sobre la solicitud ha sido para una caravana migrante y el gobierno de México está siendo claro en esta situación, que no engañen a la población migrante o sea utilizada con fines que no tienen que ver con la propia migración por las características que sea. El ir y adentrarse en una caravana sin recursos, sin documentación, con menores no acompañados o con menores acompañados en condición de vulnerabilidad es un enorme riesgo. Más cuando tenemos los países del Triángulo Norte de Centroamérica y México la misma posición de respeto a los derechos humanos de los migrantes frente a actitudes que se pueden interpretar como xenófobas de parte del vecino norteamericano y que tienen aplicación de sus leyes. Hay respeto a esa aplicación y no significa que no haya condena a los resultados de esa política que es separación de familias. Eso es lo que se ha estado encargando de decir y de señalar el gobierno mexicano constantemente, de que venir a un país sin la documentación necesaria, siendo objeto de un movimiento
que no tiene como una finalidad específica la migración, sino la propia caravana en condición de vulnerabilidad, sí es un riesgo para la población y se tiene que advertir. Y cuando entran a territorio nacional, gozan de las garantías que da nuestra Constitución, con todos los problemas que eso significa. En el transcurso y recorrido, sea en tren, sea en camión, sea por tierra, para poder otorgar alimento, las casas de refugio, la vigilancia respectiva, el diálogo con los líderes, y no ha habido una sola que no haya llegado a su destino, muchos de ellos Tijuana o Tamaulipas, con muchas vejaciones. Quiero dejar firme la posición del Gobierno de México de un rechazo absoluto a cualquier posición xenófoba que pretenda separar a familias, así sea en la aplicación de la ley de un país, si ésta no se apega al respeto de derechos humanos, y menos separar familias. El gobierno mexicano actuará en consecuencia en esta circunstancia. Sobre el tema de este informe y la política que se debe seguir y se ha seguido en materia de derechos humanos, no es una política que haya comenzado en este sexenio. En el año 2011, la 63ª legislatura aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos más importante que se ha dado en el país en los últimos 20 años. Lo sé porque la bancada a la que orgullosamente pertenecí, que es la del Partido Revolucionario Institucional, la apoyó, la impulsó y la hizo vigente y posible. Su servidor era presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Esa política de derechos humanos, que implicó la construcción de distintos ordenamientos normativos en legislación secundaria, hoy se empieza apenas a aplicar. Solo en materia de desapariciones forzadas o desapariciones por particulares, la legislación fue promulgada apenas este año, el 16 de enero, y tiene que empezarse a aplicar transversalmente porque es la construcción de sistemas que se tienen que hacer y de comisiones intersecretariales tanto en la Federación como en los estados. De todos los casos que en este momento se presentan de investigación y de auditoría, lo que diría con claridad es: esperemos el resultado de la auditoría y lo que de ella concluya, sin satanizar, lucrar o tratar de dar una opinión, por más de buena fe que se tenga sobre un caso que pueda molestar, herir o indignar, si no se cuenta con las definiciones y las pruebas correspondientes. Sé que la senadora Eunice Renata ha dejado claramente señalado que quedan varias preguntas por responder que no alcanzaba por tiempo, y con mucho gusto, tal como lo establecen también los reglamentos, las reglas, las prácticas parlamentarias y la Constitución, si las formulan y nos las hacen llegar de inmediato a través de la mesa directiva, que es el conducto que se tiene que seguir, daremos respuesta a ellas de forma puntual. Con respecto al paisano senador don Juan Cepeda, lo que el martes 9 de octubre su servidor declaró es un hecho importante, trascendente de lo que implica un primer esfuerzo en un tema muy doloroso, que es el tema de las desapariciones forzosas y el no encontrar a familiares desaparecidos desde hace lustros. El esfuerzo consistió en lo siguiente, y el coordinador de la bancada a la cual pertenece el senador lo sabe y lo conoce muy bien, porque él fue promotor de un sistema similar y la presentación de una iniciativa apenas la semana pasada al respecto. La ley se aprobó el 16 de enero. Se tuvo que esperar un tiempo a que el Senado de la República aprobara quién era el comisionado encargado de búsqueda de personas. De ahí la misma ley señala que a través de una amplia consulta debía constituirse el Consejo Técnico. Eso tomó por lo menos otro mes más. Y de ahí empezar a establecer los mecanismos de funcionamiento. En lo que se ha trabajado es primero tener un registro nacional de personas que se hayan denunciado como desaparecidas y que la ley no distingue entre ausentes
que pueden ser voluntariamente o desaparecidos de manera forzosa. El número que se dio de 37,000 y un poco más tiene que ver con lo que dice la ley. Contar por primera vez con un registro y de ahí tener que empezar a depurar datos ya con nombre y apellido. Y es un esfuerzo que se tiene que hacer. En los colectivos de personas desaparecidas y en las familias, lo que encontramos son historias de dolor. No encontramos necesariamente un argumento racional porque no tendrían por qué tenerlo. Es una exigencia y un reclamo y no concibo cómo puede haber un dolor más grande que el que no sepa una mamá o un papá dónde quedó su hijo, independientemente de la causa por la cual haya desaparecido. Lo que se ha hecho con cuidado es ver de todos los EMEFOS que tienen una forma de registrar huellas dactilares que tiene que ser de impresión, compararlos con las demás bases de datos y plataformas que tenemos para buscar coincidencias. En el CEMEFO se encuentra un desconocido aparentemente y se inicia una carpeta de investigación. Lo que se tiene en el ámbito civil de registros civiles y en el ámbito federal de licencias o la plataforma que tenemos para poder corroborar datos tiene un sistema distinto que es de huella rodada, no compatible. Había que buscarse hacer compatibles los dos sistemas. Eso fue lo que arrojó 26,000 coincidencias. 16,000 que se podía iniciar ya un proceso muy serio de identificación, y ahí agradezco el invaluable apoyo del INE, que sí tiene un sistema y una plataforma de huellas dactilares con foto y con nombre. Esas arrojaron 4,500 personas ya con nombre y fotografía que pueden ser dado a conocer a los familiares qué ha pasado o dónde está su familiar que se había señalado como desaparecido. Se pidió que se hiciera un doble chequeo. ¿Por qué? Porque puede ser que el INE, la credencial del elector, por alguna razón no coincida y sería un doble dolor asegurar una afirmación de algo que al final puede no resultar cierto. El dato que se tiene en este tiempo son 350 personas, 300 de ellas con más de 10 años de haberse denunciado desaparecidos. Es un primer esfuerzo. Insuficiente, absolutamente. Es un tema de lustros, pero sí se tiene un camino que se puede seguir y se puede complementar con registros biométricos, con el mismo sistema que se está conformando y que ahora permite tener en ausencias, no desapariciones forzosas, un registro para personas con vida que pueden estar en refugios, en asilos, en hospitales o haber desaparecido voluntariamente, y que se pueda también tener la capacidad para informarle a las familias dónde está la persona. A eso se refiere esta nota que se dio a conocer el 9 de octubre y que es un esfuerzo que, en mi opinión, deberíamos de continuar, porque ahí detrás de esto hay actos de justicia no completa. Seguiría la persecución de delitos en el caso de asesinato, sí el mínimo necesario para saber y darle respuesta a familias que tienen todo el derecho a exigir qué ha pasado con sus familiares. A la senadora del Partido Verde, el tema de las estructuras administrativas y si debe ser una secretaría la que se encargue de los temas de seguridad o depender de una Secretaría de Estado, es un tema que a este país le ha costado debates de muchos años y no del México reciente. Simplemente en el inicio del México del siglo XX, el Procurador General de la República pertenecía y participaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La policía estaba adscrita al Poder Judicial, por eso se le llama Policía Judicial, se le quedó el nombre. La ubicación de si existe una Secretaría de Seguridad Pública, si existe una agencia, si existe un organismo desconcentrado, es un tema que se ha discutido mucho. Importa el resultado de que efectivamente se cubran niveles de seguridad adecuados. ¿Qué ha sucedido? En 30 años, partidos políticos nacionales, desde luego ahora uno que empieza en funciones en el estado de Morelos y a nivel federal con el nuevo gobierno que entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre, pero prácticamente todos los partidos del espectro político nacional, sin excepción, han sido gobierno.
y no ha habido un solo partido en gobierno que haya podido darle una respuesta definitiva al tema de la seguridad pública. ¿Hacia dónde creo que debemos encaminar el esfuerzo y qué sí se ha hecho bien? Hoy tenemos policías con plataformas, hoy tenemos policías en algunas entidades y en la Federación con sistemas, con servicio civil de carrera, con metodología y protocolos de investigación, con capacitación constante, con capacidad para tener un avance en la vida y promociones que tienen que ver más con el mérito que con el amigo, con sistemas que abandonan un sistema de caudillos y de comandantes a un sistema de instituciones que puedan dar respuesta. Esa parte hay que conservarla. Se ha pensado que es el sistema de justicia, no porque no necesite perfeccionarse. Se han invertido 8 años en un sistema alternativo de justicia penal, 82,000 millones de pesos. Y el sistema arroja enormes retos como la puerta giratoria, donde el catálogo de delitos hace que una persona que traiga armas salga de la misma manera en que entró rápidamente. Y no existe un solo gobernador, uno solo, que no haya señalado y solicitado que se hagan ajustes a la legislación. En mi opinión, porque esa fue la pregunta, se tiene que concentrar el esfuerzo en el modelo de investigación policial. En este país, cuya pirámide y embudo determina impunidad, donde el 20% de delitos se denuncian, donde el 10%, la mitad, el 50% de esos delitos llegan a un proceso penal y donde al final solamente hay 5 sentencias condenatorias de 100 conductas delictivas, es una apuesta la impunidad. Cambiar una de las válvulas del sistema, hacerlo más ágil, poner prisión preventiva de oficio, significa atrofiar otras válvulas del sistema, como era la sobrepoblación carcelaria. Y lo que era un problema de sobrepoblación carcelaria hoy se convierte en un tema de que no se tiene que se tienen una mayoría de espacios penitenciarios, que se tiene que volver a reconsiderar qué hacer con esos centros penitenciarios o hacia dónde conducirse, como está pasando en algunas entidades. El tema doloroso del proceso de justicia es que los que llegan a proceso en un modelo de reacción policíaca, donde solamente se persigue o se detiene en flagrancia, hace que el juez lo que tenga en sus manos en el momento mejor de los casos que llega a sentencia es una sola conducta delictiva. Es primo delincuente y por lo tanto se le impone una pena mínima, aunque haya cometido 80 conductas que no están registradas. Y el país pelea por aumentar las penas máximas, ya vamos en penas de 140 años porque la Constitución prohíbe la cadena perpetua, que no se aplican. El 98% de las sentencias en México se aplica la pena mínima y ahí entra el beneficio preliberacional y el delincuente vuelve a salir. No es un temor la cárcel. Si el modelo de investigación policíaca no cambia a poder concatenar conductas compartimentadas y la detención de organizaciones criminales con varios hechos delictivos, por más sistemas orales, no orales, escritos, aumento de penas, no va a funcionar. Y es una tarea pendiente de todos, sin tratar de señalar culpas o errores. Así está el sistema. En materia de prevención de la delincuencia, sí hubo una disminución de recursos a uno de los programas. La disminución no obedeció a un capricho de parte de la autoridad del Ejecutivo Federal. Obedeció a una decisión de que ante la caída de materias primas en los años pasados, que significó una caída contundente del precio del petróleo, la opción que se tomó no fue generar más impuestos o deuda, sino disminuir el gasto público. Y esto constituyó más de 3 puntos del PIB, que lo hizo el gobierno federal sin detrimento del presupuesto de los estados. Y significa, en palabras llanas, priorizar. Y los programas de prevención de la delincuencia no solamente están en este programa que se disminuyó y no se perdió, se otorgaron 300 millones de pesos por año, sino se fortalecieron otros programas transversales que permiten seguir atacando el tema de la prevención primaria de la delincuencia, que es con parques públicos,
con labores educativas. La Ciudad de México lo hace y lo hace además muy bien. Y poner mayor énfasis en la prevención secundaria, que es la persecución inicial de la comisión de delitos y en la capacitación de la policía de proximidad. Los resultados son insuficientes, pero no por una desaparición de un programa o un menosprecio, sino por razones que están documentadas y existen el porqué. Sí duele a la senadora Kempis de Movimiento Ciudadano y duele en la cifra de personas desaparecidas. Detrás de cada historia de un desaparecido es una historia de dolor, de exigencia, y es real. La pregunta es: ¿por qué se siguió una estrategia fallida? No es un tema de estrategia fallida, es un tema de indefinición de una política nacional que no ha quedado clara en décadas. ¿Cuál es el modelo de policía que tiene que tener el nivel municipal y el nivel estatal? Y se lleva discutiendo en esto en el Congreso de la Unión más de 8 años, sin que pueda haber una definición como tal. La debilidad institucional, donde el 25% de los municipios de México o no tienen policía, o no tienen armas, o no están ni siquiera evaluados inicialmente y los salarios son salarios muy pequeños, da una idea de la complejidad del problema. El tema de la violencia y de los homicidios violentos que también se tocó aquí, el 50% de los homicidios violentos se dan en el 2% de los municipios del país, en 57. Ahí debemos concentrar mucho de la estrategia en este fenómeno. Y por otro lado, desde hace 30 años, todos los gobiernos, sin excepción, recurrieron al auxilio de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, particularmente de seguridad pública. Y la convivencia de fueros, como señalaba al inicio de la presentación, de fuero castrense y de fuero civil en tiempos de paz, en un problema tan complejo como la delincuencia, genera enormes riesgos, inclusive de violación a derechos humanos o de violencia en sí mismo por ausencia de protocolos y de legislación. Lo que está analizando la Corte, independientemente de la posición que se adopte con respecto a la Constitución, que será precisamente que digan que es constitucional y no, es de la mayor trascendencia hacia la gente. Hasta dónde el fuero castrense tiene capacidad constitucional para apoyar las tareas de seguridad pública y hasta dónde no, y bajo qué protocolos. Sé que hizo una pregunta importante además sobre la ética dentro de los cargos. Yo sostengo esto y no lo sostengo yo, lo decía Aristóteles: el mínimo ético que existe es la ley, y ese es el que tenemos que cumplir todos, independientemente de lo que uno piense o no. No hablamos nunca de detenidos, por cierto, en materia de inmigración. Se habla de gente rescatada. Y sí se habla de detenidos en el tráfico de personas, en la trata de personas, en la explotación que se hace de las mismas y de la población vulnerable migrante. En el Poder Legislativo, al senador Añorbe, y creo que ya hablé sobre los retos que veo en materia de seguridad, ojalá sirvan como una opinión. Tienen que definirse decisiones legislativas de la mayor importancia sobre lo que va a venir en los próximos meses sobre la propia estrategia de seguridad. Los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Nochistlán, Oxchuc tienen que ser resueltos claramente conforme a la ley. Aquí volvería a repetir, como exprocurador y persona dedicada a estos temas, no se vale especular. Que se den las instancias que la ley permita y se llegue a las conclusiones que el expediente soporte con claridad
y a la verdad, a la legal y a la real. Y en eso, sin duda alguna, cuentan con el apoyo de esta Secretaría y del Gobierno federal. Creo que son todas las preguntas que se me han formulado y quedo atentamente a la siguiente ronda de preguntas y cuestionamientos de parte de ustedes. Muchas gracias.